Sí, buenas tardes, queridos hermanos y amigos. De nuevo con vosotros. Me llamo Juan José Santos. Es el último. Habíamos pensado de hacer 2 sábados más, pero creo pertinente que sea este el último sábado. Y a lo mejor ya lo hablaré contigo, Jonathan, si es posible el sábado que viene a hacer una especie de puesta a punto de toda la información que se ha dado, que la gente participe, ¿no? Pero en principio quiero ya terminar con lo más importante de este seminario, que se llama La obediencia a Dios en tiempos difíciles, el largo camino hacia la victoria. Y alguien me dirá, es que el título es largo. Pues la verdad es que sí, es un título largo, pero he querido concretar en el título, voy a poner eso mejor, he querido concretar todo lo que es lo que estamos hablando a lo largo de este seminario. Es decir, en este momento vamos a dar una serie de datos de gran importancia y de gran relevancia para finalizar con el seminario. Pero sin duda alguna, si importantes han sido los pasados vídeos, que son 3 y con este será 4, estoy seguro que para vosotros va a ser de gran interés personal. Para los que no habéis venido en los seminarios anteriores, voy a hacer una concreción muy breve. Se trata de buscar herramientas que en la Biblia que nos ayuden para enfrentarnos a situaciones complicadas en los momentos complicados que estamos pasando en el día de hoy. Se trata de descubrir qué podemos sacar a través del libro del Draft que nos sirva también como herramientas psicológicas. Hemos hablado de psicología, de hecho vamos a hablar ahora de neurología, es importante. Hemos hablado de algo de psiquiatría también, las primeras fotografías, porque está dirigido para personas que quieran trabajar en la obra de Dios, en cualquier área de la obra de Dios, y no en circunstancias especiales tan duras como las que estamos viviendo en la actualidad. Sabemos que por los datos que tenemos, el nivel de depresión, el nivel altísimo de intentos de suicidios aquí en España se ha multiplicado por 10, 15 o 20, incluso ya respecto a los datos anteriores a la llegada del COVID. No sé, en otros países me imagino que exactamente igual. El nivel altísimo de depresión que están sufriendo nuestros adolescentes, incluso nuestros niños, los hombres, las personas ya maduras, los ancianos, ante la circunstancia que se nos ha tocado vivir en todo. Pero ese es un problema que también es genérico a la Iglesia. Es decir, desgraciadamente, a pesar de lo que podamos pensar, entre los cristianos hay un nivel muy alto de situaciones complicadas que necesitamos desmontar con la ayuda de la palabra de Dios y por supuesto también con la ayuda de ciencias que nos brindan la posibilidad para poder ayudar a personas en cualquier área de la vida. Si tú te sientes motivado por trabajar al servicio de Dios, vas a aprender con estos vídeos, vas a aprender lo que es la obediencia. Ya habíamos hablado del tema de la obediencia, cómo los hombres y mujeres que trabajan para la obra de Dios tienen que seguir una serie de pautas que le va a venir muy bien a la hora de enfrentarnos a situaciones muy complicadas. Y estos cursos, no pretenden solamente ser un curso bíblico a la usanza, sino también de enseñanza, de manejo de herramientas que podemos utilizar para ayudar a cualquier sector de la obra de Dios. Lo mismo puede ser ayudar a una familia que está en crisis, como ayudar a una persona que está en una situación dramática, psicológicamente hablando, o como ayudar a una iglesia que está en una situación difícil en los momentos que estamos viviendo. Entonces, vamos a descubrir en lo que es en el libro de Esdras, se va a descubrir esas herramientas preciosas que, amén de ser también un estudio bíblico, también le vamos a dar un nuevo valor para que nosotros podamos ir creciendo y conociendo la palabra. ¿Os habéis visto que os he dado unos folletos que son también de la fotografía? Hay que decir que estos son 100 diapositivas o fotografías que están disponibles en el Facebook del pastor, en el mío también, y están disponibles a todo el mundo. Es esencial que veáis las diapositivas, las fotografías, es esencial.
Ya Jessica, que es mi secretaria personal, le pasará a los demás el tema de todas las diapositivas, ¿no? Mira cómo se ríe. Porque es necesario que sigáis todas las... está muy resumido, es muy participativo, lo hemos hecho de una manera que a la gente le agrade leer las fotografías, que no sea cansado, que no sea cansino, y además están hechas para que vosotros podáis pensar. Es decir, que os invito a que penséis y tomar reflexiones y tomar ideas sobre cada idea propuesta aquí. Yo quisiera ver estas que tengo, de momento no le pases ahora hasta yo te dé la nueva orden. La primera que os he dejado aquí, que lo dejaré aquí en la iglesia, es una fotografía, una diapositiva que te invita a que tengas una reflexión personal. Para eso, para tener esta reflexión personal, es necesario que veáis los vídeos anteriores, para que sepáis de qué va el tema. Pero yo os invito a que tengáis una reflexión. La pregunta es la siguiente. Te propongo un trabajo necesario de la lectura de Esdras, capítulo 3, versículos 10 al 12. ¿Qué enseñanzas extraes para tu vida personal, para tu iglesia y para tu familia? Veis que tiene tres apartados: tu vida personal, tu iglesia y tu familia. Son tres cosas distintas. Piensa y escribe. Yo os invito a que en casa lo hagáis, que leáis Esdras capítulo 3, versículos del 3 al 12, del 10 al 12, y que en vuestro cuaderno de trabajo apuntéis, no me lo tenéis que enseñar a mí, para nada, apuntéis aquello que os lo podéis sacar de ahí, qué enseñanzas os trae para vuestra situación personal. Hay otro papel, otra fotocopia que os he repartido, que me parece de enorme importancia. Se llaman los tres porqués. Los tres porqués. ¿Lo veis aquí? Los tres porqués. El primer porqué, o sea, el primer grupo de los porqués, dice los tres porqués en Esdras y en Nehemías. Prioridades estratégicas de restauración. Hemos hablado de prioridades, de estrategias de trabajo con personas con problemas, con familias con problemas y con iglesias con problemas. Hemos hablado de estrategias que tiene que tener el hombre o la mujer que trabaja al servicio de Dios. Bien, y hay tres prioridades. ¿Por qué se levantó primero el santuario? Tenéis que leer el libro de Esdras, es obligatorio. Si no leéis Esdras no os enteráis de nada. ¿Por qué después se levantó el templo? ¿Y por qué después se levantaron las murallas? Porque estamos hablando de restauración. Es decir, en base también al capítulo 37 de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos, creo 37, si veis el Valle de los Huesos Secos, habla de una crisis nacional impresionante, de una crisis terrible del pueblo hebreo, pueblo judío, y de una baja autoestima y un sentimiento total de hundimiento. Cuando dicen ellos, somos del todo destruidos, no hay esperanza. ¿Qué es lo que se está oyendo ahí en la actualidad? Eso es lo que estamos oyendo hoy en la sociedad de hoy, tanto en Santo Domingo como en España como en cualquier otro lugar. Somos del todo destruidos. Claro, evidentemente estamos viendo el percance de la guerra en Ucrania y lo que es la catástrofe económica que se nos ha venido encima, aparte de la crisis del coronavirus. Bueno, habla de restauraciones. ¿Por qué se levantó primero el santuario? O sea, la restauración... la palabra de Dios empieza desde dentro y va hacia afuera. Ezequiel 37 te lo dice claramente. Primero los huesos se juntaron, después los tendones, los músculos, va desde dentro hacia el exterior. Y el segundo grupo de prioridades, ¿por qué restaurar la adoración? Esto ya va dirigido a la iglesia y eso quizás os interese, y sobre todo aquí a mi amigo el pastor. ¿Por qué restaurar la adoración individual y colectiva? ¿Vale? Me pareció oportuno cuando hice esto, porque a veces estamos confundiendo adoración con alabanza. A veces confundimos, nos pasamos en una hora cantando en nuestras iglesias y hacemos bien, pero la gente cree que eso es toda la adoración. Cuando vimos en el seminario pasado que la adoración es distinta al tema de la alabanza musical, que también hay que hacerlo, pero son cosas distintas.
¿Y por qué habla de adoración individual? Porque podemos adorar a Dios en las alabanzas, a modo colectivo, pero si no lo estás haciendo tú en el corazón, de nada te va a servir. ¿Qué se entiende por adoración? Porque esto es otro tema que ya lo toqué hace ya unos años. ¿Qué se entiende por adoración? ¿Qué se entiende por adoración? ¿Es solamente cantar a Dios? ¿O es algo mucho más profundo que cantar a Dios? Que también es complementario. Segundo, ¿por qué es necesario una buena base bíblica sana? Porque muchas veces las bases que tenemos en algunos grupos no está sana. Y lo tenemos que reconocer. Hay problemas de contaminación. Y no miremos al vecino, o a la iglesia que está ahí enfrente, o a la otra iglesia. Miremos hacia nuestras propias comunidades. ¿En qué medida lo que yo tengo, en qué medida es doctrina sana? Hay que mirar por ahí. Que sin duda alguna, aquí en esta iglesia lo será. ¿Por qué levantar los muros morales y doctrinales de las iglesias? Porque hay que construir la identidad de una iglesia, de una comunidad cristiana. Hay que levantar identidades. A ver, dicho sea de paso, algunos llaman denominación, otros grupos. Yo personalmente pienso que iglesias somos todos y que estamos en muchos grupos, en muchas denominaciones, pero hay que buscar la identidad más que la identidad denominacional, más la identidad como hijos de Dios, más esa identidad, la otra secundaria, y cada cual se identifica con el movimiento cristiano que le interese, pero lo más importante, ¿cuál es tu identidad como cristiano? Si tu identidad como hijo de Dios está... el tercer grupo de prioridades estratégicas para mejorar nuestros pensamientos e ideas. Ya hablamos de psicología, hemos hablado de psicología, ¿veis? Primero hablamos del santuario, después, o sea, de lo que es después de la iglesia y nuestra estrategia personal. ¿Por qué tenemos que controlar nuestra mente? Hemos hablado del problema mental. Hemos hablado en estos cursos, en estos días pasados, de las crisis emocionales que estamos todos sufriendo de alguna manera o de otra y que nos está contaminando de alguna manera o de otra. ¿Por qué nuestros pensamientos deben ser transformados y renovados? ¿Cómo? Hemos hablado de la necesidad de una renovación, ¿vale? Voy a ir resumiendo porque no quiero ser muy largo y dado que no tengo mucho tiempo. Y tercera pregunta, ¿por qué debemos de incidir en nuestro entorno social y familiar mediante la orientación? Quizá mediante la oración, mejor dicho. ¿En qué medida, cuando ya tu vida está cambiada, estás en un proceso de transformación y estás saliendo de una situación crítica, has estado al borde de una situación de crisis, o incluso has estado en la crisis, has tenido crisis emocionales, psicológicas, mentales, desórdenes, malos pensamientos, ese tipo de cosas? ¿En qué medida, si hemos salido ya de todo eso o estamos en un proceso de restauración, en qué medida yo tengo que ser luz, ¿no? Utilizando la palabra de Jesús, en el medio familiar que me ha tocado vivir? Sea un medio familiar adverso, que los hay, muy adversos, y sea un medio familiar que no sea tan adverso. Es decir, evidentemente que quien esté en un medio familiar adverso lo va a tener más difícil, pero también va a aprender a trabajar mejor. Va a aprender a trabajar mejor. ¿Me explico? Porque claro, si en tu familia todo te lo han hecho y todo va bien, pues bueno, de vez en cuando hay un que otro roce también, pero cuando se está dentro de un núcleo familiar que es adverso, como que te pones las pilas, no sé si en Santo Domingo se dice igual, como que te pones a trabajar y a ver cómo historias hago yo para que este cambio que esté en mí sea el motor de cambio de mi familia. Y es difícil, es muy, muy difícil, pero es posible, sí es posible. Yo le voy a dar aquí a este joven, apuesto, los folletos también, son los que salen en la diapositiva. Entonces, mirad, antes de pasar a esto, yo voy a leeros lo que dice Esdras, capítulo 3, versículo 10, pero no quiero que contestéis ahora. Dice así, esa primera propuesta que os he hecho que dice que os propongo que trabajéis en casa. Y una cosa que os aconsejo, que cuando leáis
la Biblia, y en este caso el libro de Esdras, iros despacio asimilando cada frase, cada palabra que está colocada allí, porque hay una lógica en todo esto, una lógica matemática. Dice así: cuando los albañiles del templo del Señor, echaban los cimientos, primero parad en esa frase, os invito a que os paréis en esa frase, no voy a comentar más. Y el verbo echar, implica movimiento. Pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Dios según la ordenanza del rey David. Y cantaban y alababan y daban gracias al Señor diciendo, no me he traído las gafas y estoy que no. Porque para siempre es su misericordia, ¿vale? Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la primera casa, o sea, la casa de Salomón, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes saltos de alegría. Gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los hijos de los gritos de la alegría, de la voz de lloro, porque clamaban al pueblo con gran júbilo y se oía un ruido muy lejos de ellos. O sea que los judíos, yo creo que nosotros que somos latinos, que somos mucho más, más alegres para las cosas, más que nuestros amigos y hermanos del norte de Europa, cuando hay una gran fiesta a la que montamos. Y si vamos a América Latina, ya sabemos, o sea, el fiestón es por todo lo alto, porque es así, ¿no? Lo lleváis en la sangre, ¿no? Bien, pero es que los judíos no se quedaron atrás. O sea, el fiestón que montaban era tremendo. Ahora, yo lo que quiero, es una anécdota, no lo que yo quiero que ese capítulo, lo penséis en casa. Examinar cada frase y ver que hay una lógica matemática y algo muy importante que nos va a dar la clave para lo que es trabajar con gente, para lo que es trabajar con iglesias que están en problemas y para lo que es también trabajar con familias y con personas que están en dificultades. Son claves. A lo mejor vosotros decís, bueno, yo es que no leo más que hay una fiesta, pero si sabéis leer lo que se llama mensaje subliminal, si se puede entender así, vais a descubrir... ¿Perdón? ¿Mensaje cómo digo? Sí, subliminal, es decir, no que sea subliminal, es decir, que de alguna manera descubráis que esto lo vais a aplicar en vuestras vidas. Es decir, que aunque no lo digas exactamente, no sé si tú me entiendes, José Carlos, eso es, aunque no lo diga de una manera clara, que tú sepas sacarle una herramienta de trabajo para que tú puedas salir de una situación y cómo tienes que trabajar esa situación. ¿Vale? Lo voy a dejar ahí. Ahora, amigos y hermanos, es una tarea que os voy a poner. Vamos a ver. Vamos a ir lo más rápidamente posible. Aquí estamos. Mira, como hemos hablado de la mente, hemos trabajado con las ideas. Hemos trabajado con el concepto de mente, cerebro y pensamiento, que son tres conceptos distintos pero complementarios. Por eso os invito a que veáis los anteriores vídeos y las diapositivas enteras, que las veáis, están a disposición. A mí me pareció muy interesante cuando yo estaba organizando este seminario en casa, cuando tuvimos la pandemia, cuando estuvimos con el confinamiento, descubrí un dato muy interesante desde el punto de vista de la ciencia. Aquí veis el doctor Andrew Newber, propuesto para el Nobel de Medicina o para el Nobel de Neurociencia, neurólogo. Es uno de los más prestigiosos neurólogos de los Estados Unidos. Él trabaja solamente con el cerebro y por tanto con la mente y por tanto con la psicología, pero trabaja con el cerebro. Él realizó unos experimentos científicos a mayor nivel trabajando con personas de distintas confesiones religiosas, porque bueno, él no se define como religioso, se define como científico. Entonces, ahora no vamos a entrar si tiene o no tiene fe, si es convertido o no voy a entrar en eso, yo no lo sé. Pero sí que ha editado un libro muy interesante que se llama La mente y Dios. La mente y Dios, desde el punto de vista de la ciencia, de la neurología,
del sistema nervioso del cerebro, cómo reaccionaron aquellas personas en estado de oración, en estado de siendo sometidas a escáneres y viendo cómo el cerebro como máquina reaccionaba. Y descubrió algo muy interesante, que lo vamos a ver ahora. Descubrió cómo unas ciertas áreas del cerebro, cuando una persona está en estado de oración o de comunicación con Dios, sobre todo procedentes de las iglesias cristianas, indistintamente de la denominación que pudieran pertenecer. De hecho, trabajó con una monja que llevaba muchos años haciendo oración, y esa fue una de las grandes, ¿cómo puedo decir? Personas que le ayudaron en ese tema. Trabajó también con otras religiones, pero sobre todo se centró en los cristianos, que eso es interesante, indistintamente de la denominación a la que pertenece. Y descubrió que cómo el cerebro humano reacciona ante un estado de comunicación con el Altísimo. Claro, evidentemente, él no entra si Dios está en el cerebro o está fuera del cerebro. Él trabaja solamente como científico. Y cómo reacciona este órgano que tenemos aquí, y descubrió algo realmente impresionante. Mira, vamos a pasar a la segunda diapositiva. La segunda, otra que pone... Sí, espérate, que no me deja abrir. Bueno, vamos a ver si puedo ir abreviando, si puedes pasar a la siguiente. Ahora, ¿vale? ¿Cómo? La pregunta que él hacía, bueno, y que yo he puesto, ¿cómo funciona nuestro cerebro ante la idea de Dios? Es lo que él proponía a las personas que estaban colaborando, de otras religiones y cristianos también. Bien, entonces sabemos que el cerebro tiene varios lóbulos, cada uno tiene una función determinada, pero todos coordinan entre sí. El lóbulo parietal, que es este que tenemos aquí, encima de las orejas, más o menos, tiene una función que es la siguiente: conecta a la persona con la realidad a la que vive. Es decir, tú estás percibiendo una comunidad, una iglesia, tú estás percibiendo que hay personas al lado porque tu lóbulo parietal está funcionando. Tú estás percibiendo que estás en una ciudad llamada Almería porque tu lóbulo parietal está funcionando. Es decir, es el que recibe la información de tus relaciones sociales, ¿vale? Quien recibe y la procesa el lóbulo frontal. Por tanto, al procesar esa información de las relaciones sociales, también los problemas de las relaciones sociales, los problemas que tienes en tu alrededor, también los procesa el lóbulo frontal, ¿vale? Perdón, parietal. Registra sentimientos, registra emociones, sensaciones procedentes del exterior, a través de estos lóbulos. El parietal, mejor dicho. Bien, en estos lóbulos se citan todos los datos que proceden del mundo exterior, como ya os he comentado. Bueno, el otro punto sería cómo nos relacionamos con el resto del mundo. ¿Cómo te relacionas tú? O sea, a ver, en nuestra situación, al estar tú en tu familia determinada, evidentemente tú te vas a relacionar con tu familia o te vas a relacionar con tus compañeros de trabajo en la medida que también existen unas relaciones al revés, es decir, de tu compañero, de tu familia hacia ti. Eso te marca mucho. ¿Me explico? Te marca muchísimo. Y también toda la situación de problemas que podamos tener. ¿Cómo te vas a relacionar tú? ¿Cómo va a ser tu actitud, tu comportamiento con los demás? Y seguimos. Este lóbulo trabaja con las matemáticas y la aritmética. Es un dato curioso. No es el frontal, es el lóbulo parietal, donde asumes todas las matemáticas y la aritmética. Se supone que yo no lo asumí porque yo lo sopeso en matemática la constante, que era malísimo. Y al final lo conseguí por la ayuda de Dios. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué verdad? ¿Qué sucede? Eso para que se entere todo el mundo, a mí me da igual. Ahora, lóbulo frontal. Fijaros el tema que es interesantísimo ahora, porque lo veis ahí iluminado, ¿no? Está como encendido, ese que tenemos aquí en la frente, el lóbulo frontal. Su acción es motivación, conductas, emociones, atención, planificación, lo hace con el lóbulo frontal, secuenciación de tu vida, reorientación, actos, todo lo demás. O sea, cómo te vas, eso va con el lóbulo frontal. Dice, la búsqueda de Dios y la relación
con el sistema del lóbulo frontal del cerebro. Newberg, este profesor, lo ha demostrado sometiendo a los creyentes voluntarios en estado de oración y meditación mediante escáneres de alta resolución, mientras que el lóbulo parietal parece que se desconecta. ¿Qué está diciendo? ¿Que mientras está orando todo eso se activa? Sí. Es decir, el doctor Newberg, cuando alguien entraba en un estado de contacto con el Altísimo, de relación con el Altísimo, y lo metía en el escáner, veía que el lóbulo frontal se activa de manera prodigiosa, son sus palabras, mientras que el parietal se desconecta, se duerme. Es decir, es un poco la famosa frase de Jesús: el que me quiera seguir, sígame y niegas a sí mismo. Es decir, te desconectas voluntariamente de la realidad, de los problemas que tienes en tu mundo, de la circunstancia que está, ahí te desconectas, lo dejas todo y entras en una relación con Dios íntima y profunda. Es lo que viene a decir a nosotros como creyentes. Es decir, pero el cerebro como órgano, ¿cómo reacciona? De pronto el lóbulo frontal, porque incluso les inyectan una especie de líquidos que de alguna manera al escáner le ayude. Y es impresionante cómo él describe la situación, el despertar de ese lóbulo frontal, cómo el cerebro reacciona ante el contacto con Dios para nosotros como creyentes. Es impresionante, de verdad, es impresionante. Vamos a seguir. La otra diapositiva. Newberg sugiere que la fe proporciona a las personas un sentido de conexión. Conexión es contacto con Dios. La fe, como nosotros la entendemos, nacida de una experiencia personal con Cristo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Veis? Da también códigos morales y comportamientos que mejoran la función social del grupo. Y es cierto, eso lo dice Newberg, pero esto es cierto, cuando tú tienes una experiencia personal con Cristo, esto sucede. Cambia la estructura de tus pensamientos, pero también cambia la estructura de tu cerebro, como máquina. Y dice más, un mecanismo por el cual los seres humanos crecen y se adaptan. Esto es lo que Newberg nos aporta, pero yo ya lo sabía porque está en la palabra de Dios. Pero me alegro que un científico un neurólogo que es el padre de una nueva interpretación, una nueva escuela que se llama neuroteología, él quiere unir, dice que la ciencia y la fe no tienen por qué ser contradictorios, sino que pueden compaginarse perfectamente unos con otros, indistintamente de cuál sea tu denominación religiosa. Pero es importante saber cómo reacciona el cerebro como órgano. Y dice, proporciona objetivos, que la fe proporciona objetivos. La fe proporciona objetivos. ¿Bueno? Y yo lo que quiero que esta iglesia, esta comunidad, cada uno de nosotros, tengamos la capacidad de entender que nos está dando Dios esos objetivos que tenemos que luchar para conseguir. ¿Vale? ¿Qué es un objetivo? Algo que tú te propones llegar. No sé cuál será tu objetivo personal, en tu vida personal, tampoco sé cuál es el tuyo, pero son objetivos que tú estás aquí y el objetivo está ahí, tú sabes que tienes que llegar a ese objetivo, ¿vale? Por tanto, te hace que te motives, porque vamos a hablar también de eso. Motivación es movimiento, es lo mismo. Es decir, ¿por qué, eso hablaremos también ahora al final, por qué Esdras salió de la corte del rey Artajerjes e interviene en una situación complicada en la restauración del templo? Él hace un movimiento, decide ir, ha sido llamado por Dios y decide ir. Es decir, si tú no te mueves, no hay motivo.